Muy buenos días, mis hermanos. Es un gusto y un gozo podernos volver a reunir a través de este medio para compartir la palabra del Señor. Y en esta mañana continuaremos con nuestra serie de sermones sobre el Evangelio de Juan. Y en la vida constantemente recibimos muchas ofertas. Antes nos llegaban en catálogos y periódicos a nuestras casas. Hoy nos llegan vía electrónica. Esas ofertas de los supermercados, las tiendas de cadena, los restaurantes, los espectáculos, en fin, las ofertas son incontables. Y aparentemente cada una es mejor que la otra. El propósito es que vayamos a la tienda, al supermercado, al restaurante o lo que quiera que sea, para que compremos lo que nos ofrecen. Pero ¿cuántas veces al llegar al lugar rápidamente nos damos cuenta que de aquella oferta no es lo que nos ofrecieron? Y rápidamente o hábilmente más bien los vendedores nos dicen que es que la promoción ya se terminó, pero que nos pueden ofrecer algo más, eso sí, un poquito más caro, pero que sería mejor porque es de mejor calidad. Y cuando no nos logran convencer con sus argumentos, dicen es que realmente no leímos la letra pequeña, y etcétera, y etcétera, y etcétera, la cantidad de argumentos que nos dan. Y generalmente después de esa experiencia nos sentimos defraudados. Pero interesantemente, la próxima semana estaremos listos para repetir una vez más esta experiencia de la oferta que no debemos dejar escapar, pero que al final vuelve y se nos escapa. Hay que atribuirles a los vendedores y a todos estos lugares la persistencia, la sagacidad, y a nosotros la poca memoria y la insensatez de seguir creyendo en esa clase de ofertas. Bien dice el adagio popular que de eso tan bueno no dan tanto. La verdad es que no se puede confiar en las ofertas que el hombre hace, ni en las materiales y mucho menos en las espirituales. Por eso bien dijo el profeta Jeremías en el capítulo 17, en el verso 5, dice lo siguiente como una gran advertencia: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Tenemos que confesar, la mayoría de las veces que nos engañan con una falsa oferta, la culpa es de la ambición de nuestro corazón que nos vuelve vulnerables. Deseamos obtener aquello que parece que realmente nos beneficiará y producirá gozo, satisfacción, felicidad o ganancia. En mi país, en Colombia, constantemente salen en los diarios personas que atrás de esa ilusión de ganancias abundantes y de manera rápida caen presa de las ya famosas pirámides o estafas, y son ofertas tentadoras que difícilmente podemos rechazarlas. Después, con lágrimas y dolor, nos daremos cuenta de que aquella oferta era falsa. Pero el ciclo se repite una y otra vez. Lo paradójico de todo esto es que mientras aceptamos con relativa confianza y frecuencia las ofertas de los hombres, la oferta verdadera que Dios nos hace la seguimos rechazando. En el pasaje que veremos hoy, continuando con los sermones sobre el Evangelio de Juan, veremos cuál es la oferta que Dios nos hace y lo que recibiremos si venimos a Cristo. En comparación con las ofertas de los hombres, esta es totalmente confiable, es de verdad, es demasiado buena para rechazarla. Sin embargo, vale anotar, sin embargo, esta oferta sí, millones y millones de personas la rechazan a diario, cuando en su lugar deberían aceptarla sin dudarlo y sin demora alguna. Así que lo quiero invitar para que en esta mañana abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 6, los versos 34 al 40. Y de alguna manera continuemos
con la conversación que Jesús está teniendo con los que lo siguieron por causa de que querían más pan. Y prestemos mucha atención a cuál es la oferta que Dios nos hace por medio de Cristo y cómo nos conviene venir a Cristo y recibirla. Dios nos hace por medio de Jesús la única oferta que el hombre jamás debería rechazar. En este pasaje encontraremos varias promesas y podríamos señalar por lo menos 6, para ser más exactos, de lo que recibiremos si tan solo venimos a Cristo hoy y aceptamos la oferta que Él nos hace, el ofrecimiento que Él nos hace. Por lo tanto, vamos a ver 3 aspectos de este pasaje, y es que el que viene a Jesús quedará satisfecho. El que viene a Jesús no será rechazado. Y el que viene a Jesús resucitará. Esos son 3 aspectos muy importantes que veremos en el pasaje de hoy. Así que empecemos por el verso 34 y 35. Dice, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Así que vamos a sacar de estos 3 versos el primer aspecto fundamental de esta invitación que Dios nos hace. El que viene a Jesús quedará satisfecho. A pesar de que, como ya lo he mencionado reiteradamente en otros sermones, Jesús les estaba hablando claramente acerca de la realidad espiritual, ellos seguían sin comprenderlo y por eso les seguían pidiendo que les diera aquel pan que no les dejaría volver a sentir hambre. Por eso ellos dicen, danos siempre este pan. A ellos les pasó exactamente lo mismo que a la samaritana cuando vimos el pasaje en el capítulo 4, que ella, después de que Jesús le ofrece el agua viva, ella dice, Señor, dame esta agua para que no tenga yo sed, ni venga a sacarla. Recuerda que en su momento nos tomamos el tiempo necesario para analizar ese pasaje. Aquí está pasando es la misma dinámica. Ellos seguían pensando en términos del alimento material, mientras que Jesús les estaba ofreciendo el alimento, les estaba hablando del alimento espiritual. Dentro de esta conversación se presenta la primera vez que Jesús utiliza en el Evangelio de Juan el título Yo soy. Y esto caracteriza el Evangelio de Juan. Jesús en muchos pasajes se revela a sí mismo o se refiere delante de la gente como el yo soy. Y esta forma de identificarse es muy importante y asombrosa. ¿Por qué? Porque Jesús está igualando su identidad con Dios, con el Padre revelado en el Antiguo Testamento, porque ese era el título por el cual Dios se le había revelado a Israel. Y este pasaje lo quiero leer en esta mañana para que tengamos esa referencia. Lo encontramos en Éxodo capítulo 3, los versos 13 y 14. Y esto se da en el contexto de la conversación y la revelación que Dios tiene con Moisés. Preste atención lo que Dios dice. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaron, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Verso 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Ve lo asombroso, lo maravilloso? Que Jesús dice, yo soy. Está utilizando exactamente el mismo título con el cual Dios se le reveló al pueblo de Israel y a Moisés. ¿Por qué es fundamental lo que Jesús está afirmando aquí? Porque le recuerda en ese momento a la gente que le sigue que es Dios el que siempre los ha sustentado, tanto materialmente
como espiritualmente. Por eso Jesús les afirma que si ellos vienen a Él, nunca más tendrán hambre ni sed. Porque el texto lo señala rápidamente. Nunca tendrán hambre, no tendrán sed jamás, en términos absolutos. Esto es simplemente la manera en que Jesús les garantizó que si venían a Él, estarían satisfechos espiritualmente, al igual que físicamente, para siempre. Por eso es que no debían rechazar la oferta que Él les estaba haciendo. Pero aunque no lo habían visto, aunque ellos lo habían visto actuar de manera sobrenatural, ellos seguían sin creer en Él como el enviado de Dios. Creían que podía hacer cosas, pero nunca creyeron que fuera Dios mismo y que Él tenía el poder para saciar sus necesidades espirituales. Quizás sea un tema recurrente en el Evangelio de Juan, el hecho de que Jesús se presente como la única opción para la insatisfacción del alma del hombre. Pero este mismo hecho de reiterar una y otra vez el mismo argumento revela dos circunstancias por lo menos muy interesantes en todo el Evangelio de Juan. Por un lado, que revela que Jesús constantemente se muestra como la única opción, el único camino, la única puerta, en fin, es el insistente amor de Dios por los hombres para que vengamos a Él como nuestra única fuente de bien, gozo y salvación. De lo contrario, si esto no fuera realmente importante y el amor de Dios no fuera importante, lo mencionaría una sola vez y pasó el tema. ¿Para qué? Para que el que escuchó y los demás que miren a ver cómo se las arregla. No, Dios lo reitera constantemente porque sabe que necesitamos que nos lo repitan una y otra vez. Pero, mi hermano, ¿quién no se cansa de rogar? Va a llegar un momento en que ese Dios amoroso se va a cansar de rogarle a los hombres y hacerles el ofrecimiento que todos los días rechazamos. Eso es lo primero que resalta en esa reiteración. Segundo, ¿qué resalta de esta reiteración de que Jesús es la única opción, la única oportunidad, la única puerta? Resalta la ceguera espiritual en la que el hombre se encuentra, que constantemente, a pesar de la insistencia de Dios, rechaza el sustento espiritual que Jesús le brinda y le garantiza. Nosotros sabemos por la experiencia que los bienes materiales no nos servirán para llenar el vacío espiritual que tenemos. Los alimentos físicos no nos servirán para saciar el hambre que nuestra alma tiene. Preste atención a esto, solo rápidamente como para ilustrar. Lo que ayer nos contentaba, ¿cierto? Por lo que ayer suspirábamos, lo que ayer deseaba, hoy ya no lo hace, porque ya lo tenemos y hoy queremos algo más. Diferente, queremos una casita más grande, antes nos conformamos, aunque fuera con una casita, con un carrito, aunque fuera viejito. Hoy tenemos la casita y el carrito, pero ya queremos una casa, ya queremos el carro, y así será sucesivamente. Lo material nunca nos saciará. Ayer comimos, almorzamos, o cenamos, o desayunamos, y quedamos satisfechos, pero hoy tenemos que volver a hacerlo. Ese es el aspecto material. Sin embargo, seguimos neciamente tratando de saciar nuestra hambre y nuestra sed, con lo que jamás lo logrará. Y en el proceso de tratar de llenar lo espiritual con lo material, locamente rechazamos al único, es decir, a Jesús, que sí nos puede saciar por completo. Le quiero pedir por un instante que vuelva a mirar los versos que acabamos de leer y leamos juntos la afirmación de Jesús en el verso 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene, preste atención que lo pone Jesús en términos absolutos, nunca tendrá hambre. Obviamente estaba hablando en términos espirituales.
Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hace un doble énfasis para enmarcar las necesidades físicas del hombre, el hambre y la sed. Dice, nunca más lo volverán a sentir. Esta es una promesa de Jesús para que todos los que a Él vienen y creen estaremos satisfechos espiritualmente, cualquiera que sea nuestra condición material o económica. La satisfacción espiritual estará llena al máximo. La felicidad y satisfacción del hombre no depende de los bienes que posea, sino de tener una relación íntima, personal e inquebrantable con el autor de nuestras vidas. Esa relación es la que nos mantendrá satisfechos. Y eso es precisamente lo que Jesús vino a revelar, prometer, asegurar y nos ofrece. Y nosotros debemos venir a Él para recibir la oferta que Él nos está haciendo. La Biblia, mi hermano, es la historia de amor de Dios por los hombres pecadores. Si usted lo quiere entender en la Biblia, ¿de qué se trata la Biblia? Es una historia de amor. Es la historia del amor de Dios por nosotros los pecadores, que una y otra vez obstinadamente rechazamos su amor, rechazamos al Creador por buscar las cosas creadas. El hombre continúa rechazando el amor de Dios con la ilusión de que en lo material encontrará finalmente su felicidad. Un teólogo, A.W. Tozer, afirma lo siguiente: las cosas materiales tienen el potencial de arruinar el alma. Y Tozer no exagera ni se equivoca. No. Si nosotros los hombres no nos empecinamos en buscar nuestra satisfacción en las cosas materiales, jamás la encontraremos y nuestra vida, nuestra alma y todo nuestro ser terminará arruinado. Nuestra única y verdadera satisfacción está en Cristo, y Él nos está invitando a venir para que nunca nos falte el sustento espiritual. Y lo demás, es decir, lo material, Él prometió que nos sería añadido. Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. El que a Jesús viene, entonces, según este primer punto que estamos viendo, el que a Jesús viene, aquí hay dos promesas: nunca tendrá hambre y jamás tendrá sed. Es decir, que el que a Jesús viene estará verdaderamente satisfecho. Verso 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Preste atención, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. En estos segundos versos, entonces, ¿qué es lo que recibimos al venir a Cristo? Pues el que viene a Jesús no será rechazado. Jesús pasa de prometer que los que a Él vienen quedarán satisfechos, no tendrán hambre ni tendrán sed espiritual, lo cual ya sería suficientemente maravilloso. Pero eso sería solo el comienzo, ya que Jesús pasa a afirmar algo profundamente trascendental para el hombre: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Esto constituye una de las grandes declaraciones del Nuevo Testamento acerca de la soberanía de Dios y la salvación como un proceso enteramente divino que se realiza por medio de Jesús. Esa fue la decisión del Padre. Esa es la voluntad del Padre. Lo cual, obviamente, abría el camino para que todos los hombres pudieran venir a Él. Porque Jesús garantiza. Miren lo que promete Jesús aquí en este verso. ¿Qué promete Jesús aquí? El que a mí viene, no le echo fuera. Miren, hermanos, para ser honestos con ustedes, esta sola expresión y todo lo que Jesús implica en ello nos daría tema para muchos sermones
El que a mí viene no le echo fuera. Lo que implica venir a Jesús, ¿por qué no nos echa fuera? ¿Por qué no nos rechaza? En fin, pero obviamente no tenemos en este momento el tiempo para eso. Pero Jesús estaba derribando los argumentos religiosos que solo a través de ciertos rituales, de ciertas ofrendas y de ciertas personas la gente se podría, o el pueblo se podrían acercar a Dios, y en ciertos tiempos determinados. Jesús tira todo ese andamiaje al piso. Jesús lo puso más en términos más sencillos, quizás en los términos sencillos más posibles, para que a nadie se le escapara el concepto. Ya no se trataba de aquel proceso largo, dispendioso y supremamente complicado que el hombre debía seguir para acercarse a Dios y ganar su aprobación. Recuerda que la semana pasada lo vimos en el sermón, los hombres preguntaron ¿qué obras debemos hacer? Y Jesús les dijo, una obra tienen que hacer. Todo ese proceso fue derribado. Todo el que se acerca a Cristo será recibido. Y quiero que me preste mucha atención, mi hermano, porque era, es y será la más grande noticia que el ser humano jamás haya escuchado. Esa es la gran oferta de Dios, que todo el que venga a Cristo no será rechazado. Uno de los argumentos más comunes de la gente para no venir a reconciliarse con Dios es que sus vidas están demasiado contaminadas. Y es verdad. Sus vidas son muy complicadas. También es verdad. Pero lo que no normalmente usan es la palabra que sus vidas están demasiado corrompidas por el pecado. Y que lo que van a hacer, el plan que estas personas tienen para no aceptar a Cristo en el momento, es que van a tratar de enderezar algunas cosas en su vida por sus propios medios y luego vendrán a Cristo. Ese es el argumento. Y esto, mi hermano, le quiero decir, y mi amigo que me escucha en esta mañana, quiero que me preste mucha atención. Eso es una mentira del diablo, que desafortunadamente muchos creen. Nosotros por nuestros propios medios jamás podemos enderezar nuestra propia vida, de manera que la justicia de Dios quede satisfecha. De manera que Dios diga, wow, muy bueno, cómo se corrigió, cómo se enderezó, magnífico. No es posible. Podemos tratar, pero será simplemente un maquillaje externo. Déjenme ilustrar este punto tal vez usando un ejemplo a manera de metáfora para que entendamos lo que estoy tratando de decirles. Supongamos que usted tiene un carro al cual se le fundió el motor y usted lo lleva al mecánico para que se lo arregle. Y él le dice, preste atención, y él le dice que con un buen trabajo de latonería y pintura y un arreglo de tapicería, el carro quedará como nuevo. Piensen lo que le estoy diciendo, el problema es el motor que se le fundió, pero su mecánico le dice que lo que necesita es pintura, latonería, pintura y tapicería. Sería una locura, mi hermano, creer que un trabajo externo reparará el daño interno del motor. Puede que el carro necesite latonería, pintura y tapicería. No estamos negando ese hecho. Pero para que vuelva a funcionar ese carro, ¿qué es lo que necesita? Un cambio de motor. Para que el hombre pueda estar a paz con Dios y funcionando como Él nos creó, necesitamos un cambio de corazón. No un simple cambio externo de apariencia, que nos lo puede conceder la religión, la filosofía, la ética humana, las obras o cualquiera de estas. Por eso es que debemos venir a Cristo tal como estamos. Y Él nunca nos rechazará, porque esa es la promesa que nos acaba de hacer en este verso. Él nunca nos rechazará. Allí no dice, cuando arreglen sus vidas vengan a mí y ahí lo recibiré. Dice, no, el que viene a mí no lo rechazo. Por el contrario, se encargará de cambiar nuestro corazón. Él sí arreglará nuestro problema fundamental que está en el corazón. Es decir, nos cambiará el motor. Y como resultado de ese cambio interno que Jesús hará en nuestra vida,
nuestro exterior, esa latonería, esa pintura y esa tapicería, ese maquillaje, pronto empezará a lucir diferente. Jesús afirma que precisamente esta es la voluntad del Padre, que todos vengan a Él. Y al igual que en el verso 35, que Jesús nos hace dos promesas, que nadie tendrá hambre y nadie tendrá sed, Jesús hace dos promesas maravillosas una vez más en este verso. ¿Cuáles son esas dos promesas? Que no pierda llorar. Jesús no va a perder una sola de las almas que el Padre le entregue. Ni una sola. Por eso la salvación está segura en las manos de Jesús. Y la segunda promesa es, y yo lo resucité en el día postrero. O sea que hay esperanza. Mientras que las dos primeras promesas del verso 35, ¿cierto? Es que vamos a estar satisfechos, no vamos a tener hambre ni sed. Las dos que nos hace en este verso son para nuestra tranquilidad eterna. Las dos para nuestra tranquilidad en este mundo. Nunca nos faltará nada. Tendremos lo suficiente. Pero las dos promesas de este verso son para la eternidad. No se perderá nada de lo que el Padre le entregue, ninguna de las almas que el Padre le entregue a Jesús no se perderá más. Y además, cuando la muerte nos llegue, porque a todos nos va a llegar, Jesús nos promete que ese día nos resucitará. Así que aquí está el complemento perfecto. Nos da dos promesas para nuestra tranquilidad en este mundo y nos da dos promesas para nuestra tranquilidad en la vida eterna. Así que, tanto en esta vida, con Jesús estaremos satisfechos y en la eterna estaremos seguros. ¿Ven? Satisfacción y seguridad. Solo déjenme hacerles una pregunta en esta mañana. Quiero que lo piensen por un momento. ¿Quién, fuera de Jesús, nos puede prometer y garantizar satisfacción total en esta vida y seguridad en la vida eterna? La respuesta es obvia. Nadie. Aparte de Jesús, nadie nos puede garantizar esa tranquilidad y satisfacción en esta vida y la seguridad eterna. Porque es que precisamente a eso fue que vino Jesús, a hacer la voluntad del Padre. Y esa es la voluntad del Padre, que en Él cree, estará satisfecho y su vida eterna estará segura. Dios nunca ha querido que los hombres nos perdamos para siempre por causa del pecado. Por lo tanto, siendo nosotros los únicos responsables de nuestra caída y condición, porque esa sí es nuestra responsabilidad, el Padre, movido por su amor, nos provee un medio por el cual su justicia, por un lado, queda perfectamente satisfecha, es decir, la muerte expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario, y como resultado de que creamos en esa muerte expiatoria, nosotros obtenemos la vida eterna. Además, en Cristo nos concede la absoluta garantía que sin importar cuál sea nuestra condición de pecadores y lo que hayamos hecho, si venimos arrepentidos genuinamente por medio del trabajo que el Espíritu Santo hace en nosotros, Él no nos rechaza. No importa cómo vengamos. Usted basta con leer rápidamente los evangelios para darse cuenta que todos esos pobres, mendigos, borrachos, prostitutas, pecadores, todos los que vinieron a Jesús, Él no les dijo, no, vayan, arreglen su vida y luego vienen a hablar conmigo. Exactamente como venían, los recibió. Él no nos rechaza. Es más, nos asegura que no nos perderemos y que tendremos vida eterna si solo venimos a Él tal cual estamos. Pero para que podamos recibir el regalo de la gracia de Dios, es necesario venir a Cristo, creer en Él y recibir por fe la oferta que Jesús nos está haciendo. Verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Reitera cuál es la voluntad del Padre. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Básicamente nos repite los versículos anteriores. Así que, para terminar, el que viene a Jesús resucitará. Entonces,
El que viene a Jesús quedará satisfecho. El que viene a Jesús no será rechazado y el que viene a Jesús resucitará. Para concluir el argumento que Jesús está tratando de hacer, él reafirma que el propósito fundamental de su encarnación es que cumpla completamente la voluntad del Padre. Y este también es un tema recurrente en el Evangelio de Juan. ¿A qué he venido? A hacer la voluntad del que me envió, a hacer la voluntad de mi Padre. Jesús lo repite en varias ocasiones. ¿Y cuál es el propósito de hacer la voluntad? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Salvar a los hombres de la condenación eterna. Ese es el Evangelio simple, pero poderoso de Jesucristo. En el proceso, Jesús asegura dejarle claro a la multitud que la salvación es un asunto individual. Todo aquel. Es un asunto personal. La salvación es un asunto personal, en el cual hay dos requisitos. Jesús los pone de esta manera: ve al Hijo y cree en Él. Así que en este caso, en el idioma original, en el griego koiné que se escribió el Nuevo Testamento, hay una especie de juego de palabras entre ver y creer, que en realidad lo que Jesús trata de resaltar es cuál es la reacción humana ante la presencia de Jesús en su vida y cómo responde ante ella. ¿Cierto? Algunos teólogos afirman que en realidad esto queda claro mucho más adelante en el Evangelio de Juan, en la escena en que Jesús le dice a Tomás: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquella generación a la que Jesús se reveló y en la que ministró, vio con sus propios ojos lo que Jesús había hecho y cómo había manifestado la gloria del Padre. Pero aún así, ¿qué pasó? Ellos no creyeron en Él. Por eso el elemento fundamental aquí era el creer. Y como resultado tendrían vida eterna y resurrección de entre los muertos en el día final. Para nosotros muchas veces, aun viendo, es muy difícil creer. ¿Cuánto más difícil será creer sin haber visto? La vida cristiana demanda fe. Por eso la fe es un don de Dios. Es un regalo que Dios nos da para que podamos creer. Y creer en lo que no se ha visto, y en este caso, en particular, la demanda está puesta en poder ver a Jesús. Pero obviamente no estamos hablando en términos físicos. Solo si prestamos mucha atención, podremos ver a Jesús en cada aspecto de la vida. Pero para ello es necesario que bajemos la velocidad de la marcha en que vamos por la vida. Yo sé que esto puede sonar un poquito abstracto, pero déjenme darle una ilustración a ver si con esto aclaramos algo. Según la información que tenemos, un tren bala viaja en promedio entre 250 y 300 hasta 350 kilómetros por hora, dependiendo el lugar y la distancia que quiera cubrir. Y a 250, 300 kilómetros por hora, no se puede contemplar grandes paisajes a la distancia, las grandes montañas, los valles quizás, parte del cielo, se pueden contemplar esos aspectos del paisaje. Pero no se pueden observar los pequeños detalles de ese paisaje. La única forma sería hacer esa misma jornada que se hace en un tren bala, hacerla caminando. Se podría apreciar todo, se podría mirar con detalle, nos podríamos detener en cada arroyo, en cada colina, en cada valle, ¿cierto? Y entonces podríamos tener una visión más cercana y una idea más clara del paisaje. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? En medio de nuestras agitadas vidas, ocupadas, y siempre apresuradas vidas, espiritualmente vamos como en un tren bala y no podemos bajar la velocidad para observar la manera sobrenatural en la que Dios trabaja en nuestras vidas. Jesús dijo en el Sermón del Monte
que para evitar el afán y la ansiedad que nos producía el comer, el tener que comer, o el tener que beber, o el tener que vestir, necesitamos observar a las aves y las flores. Pero en un mundo como el de hoy, ¿quién tiene tiempo para irse a mirar unos pájaros, unas aves? ¿Quién tiene tiempo para ponerse a mirar flores? Y lo que hay que hacer es producir. Pero precisamente Jesús, eso es lo que nos está diciendo. Tenemos que bajarle el ritmo a nuestra vida para poder verlo en las cosas más simples y sencillas de la vida. Sé que tal vez esta ilustración sea muy simple para el gusto de algunos, pero en realidad solo veremos a Jesús en nuestras vidas si nos detenemos para ver cómo Él trabaja, porque Él trabaja lento y seguro, para que podamos ser rescatados y transformados por la gracia soberana de Dios. Alguna vez alguien dijo que los molinos de Dios muelen fino, pero lento. La vida está llena de sus muchos afanes, pero al final del día es nuestra decisión. ¿Dejaremos que la sociedad y este mundo nos dicten el paso, el ritmo que llevaremos? ¿O dejaremos que sea Cristo quien determine ese camino, ese caminar, ese ritmo y el rumbo de nuestra vida, para así tener la seguridad eterna? Cada uno de nosotros tenemos la respuesta. ¿Cómo va a ser esta jornada? ¿En un tren bala o va a ser una jornada a pie? Esa es una decisión que cada uno tiene que tomar. El asunto se resume en que aprendemos a ver a Jesús con los ojos del Espíritu y entonces creemos en Él y así recibimos la garantía de la resurrección en el día del juicio final. Dios nos ha brindado la salvación a un gran costo para Él, pero nunca nos forzará a aceptarla. Dios podría hacerlo, que no nos quepa la menor duda. Él tiene el poder y la autoridad para obligarnos y obligarnos. Sin embargo, ¿sabe qué? Él ha escogido el camino del amor y la libertad del hombre para que lo elijamos o lo rechacemos. Cada uno de nosotros tiene la opción de depositar la fe en Cristo y venir a Él para poder tener nuestra vida espiritual satisfecha, o rechazarlo y tratar por nuestros propios medios de satisfacerla. Algo que sí le puedo garantizar es que si escogemos la segunda opción, es decir, nosotros decidimos cómo y cuándo y a qué horas, fracasaremos y quedaremos al final decepcionados. Pero al final del día, mi hermano, no podremos culpar a nadie. Esa será nuestra decisión. Jesús, Él jamás nos rechazará y nos asegura la resurrección y la vida eterna. Esa es la voluntad del Padre que Cristo vino a manifestar. Por eso dice, he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Pero solo para aquellos que creen y vienen a Él. Hay que creer y venir a Él. Ese es el camino de la fe. Pero lo opuesto también es verdad. Y como le pasó al pueblo de Israel, ellos lo vieron, pero se negaron a creer y se negaron a venir a Cristo y se negaron a hacer su voluntad. Y esa podría ser también para nosotros como seres humanos nuestra condenación, rechazar a Jesús. No que Él nos rechace, sino que nosotros lo rechacemos a Él. Ellos vieron, pero al final no creyeron. Nosotros seguimos teniendo esa puerta de oportunidad abierta para venir a Cristo, creer en Él. Pero para ser honestos, hermano, no sabemos cuánto tiempo más estará esta puerta abierta. Recordemos que al que viene a Jesús, Él no le echa fuera, sino que por el contrario, le da la vida eterna y lo resucita. Así que una vez más le hago la pregunta, ¿cuál será su decisión hoy? ¿Estás cansado de recibir ofertas que no son lo que parecen? ¿Estás cansado de que no te cumplan lo que te ofrecieron o te prometieron? ¿Estás frustrado de la letra pequeña en los contratos? Yo sé cómo te sientes. Yo fui uno de esos clientes insatisfechos
a los que una y otra vez los hombres le hicieron una oferta demasiado buena para ser verdad. Pero desde que aquel día que acepté la oferta que Cristo me hizo para venir a Él, tal como estaba, todo cambió. Para ti también hay esa invitación hoy. Los hombres siguen ofreciendo lo que no pueden cumplir. Pero eso ya no me importa, porque en Cristo encontré todo lo que verdaderamente mi corazón necesitaba. Y al igual que yo, millones a lo largo de la historia que han aceptado el ofrecimiento de Cristo han quedado satisfechos. No se han arrepentido de venir a Cristo porque Él no los ha echado afuera, los ha recibido. Y les cumplió lo que les ofreció. Así que vuelvo y te pregunto, ¿tú cuándo vendrás a recibir lo que Cristo te ha prometido y garantizado? Venir a Jesús no es simplemente una bella expresión religiosa, ni tampoco una afirmación teológica abstracta. Por el contrario, venir a Cristo es la más profunda invitación llena de un contenido espiritual que no alcanzamos a discernir completamente. Quiero recapitular brevemente esto porque es muy importante lo que hemos visto hoy. En tan solo 3 de los 7 versos que vimos hoy, encontramos 6 promesas que Jesús nos hace, 6 ofrecimientos si tan solo creemos en Él. Rápidamente se las voy a mencionar. En el verso 35, ¿qué nos promete Jesús? Nunca tendremos hambre, no tendremos sed jamás. 2 hay ahí. Verso 37. Todo lo que el Padre le da, vendrá a Él. Y no nos echa fuera. 2 promesas más, van 4. Y en el verso 39 dice, no pierda yo nada, que nadie se va a perder de los que vienen a Cristo, de los que el Padre trae, y los resucitaré en el día postrero. 6 promesas en 3 versos. Solo Dios puede prometer algo tan glorioso y solo Jesús puede cumplir tan excelsa voluntad y una oferta, un ofrecimiento verdadero. Si venimos a Jesús, esto es lo que recibiremos. Uno no deja de preguntarse, yo no dejo de preguntarme, ¿qué tengo que entregar a cambio? ¿Qué tengo que entregarle a Jesús a cambio de poder recibir esto que me promete? ¿Sabe qué tenemos que entregarle? Nuestro corazón. Y bien vale la pena recordar que nuestro corazón está totalmente contaminado por el pecado, lleno de heridas causadas por nuestra propia insensatez. Amargura, resentimientos, odios, venganzas, todo eso está en el corazón. Así que en realidad es una de esas ofertas que en verdad no deberíamos rechazar. Recibir a Cristo y entregar nuestra vida y recibir a cambio el amor inagotable de Dios y la promesa de la vida eterna es una decisión que no nos debería costar mucho pensar, porque los beneficios son eternos e incalculables. Si vienes a Cristo hoy, quedarás satisfecho en esta vida y la eterna. Si vienes a Cristo, nunca serás rechazado. Si vienes a Cristo, recibirás la vida y la resurrección. Así que déjame preguntarte una vez más, ¿cuál será tu decisión hoy? ¿Aceptarás la oferta que Cristo te hace o la seguirás rechazando? Piénsalo. Nadie te hará una mejor oferta que la que el Padre hoy pone delante de ti por medio de Jesucristo. Si lo recibes, tendrás consecuencias eternas de bendición. Si lo rechazas, también habrá consecuencias eternas de perdición. Y quiero hacer énfasis, al final del día es tu decisión. Lo único que te puedo asegurar es que ninguno que haya venido a Cristo sinceramente jamás ha quedado insatisfecho, jamás ha sido rechazado y jamás ha sido defraudado. Tú tampoco lo serás si vienes a Cristo y recibes lo que Cristo tiene para ofrecerte hoy por amor. Recuerda que esta oferta sí es demasiado buena y es verdad. Por lo tanto, no la debes rechazar. Ahí donde está mi hermano, lo invito a que incline su rostro y vamos a orar juntos. Amado Padre, una vez más,
Gracias por enviar a Cristo a que nos rescatara de las garras del pecado. Gracias por tu Espíritu Santo que nos redarguyó y convenció de nuestro pecado y nos condujo por fe a Cristo. Gracias, Jesús, por recibirnos como estábamos y satisfacer nuestras más profundas necesidades espirituales y materiales. Ahora sabemos que en ti podemos confiar y que si venimos a ti recibiremos la más maravillosa oferta, la resurrección en el día postrero y la vida eterna. Gracias, Padre, por tan insuperable oferta. En Cristo oramos y damos gracias. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, que tengan una feliz semana y que siempre recuerden que Dios nos ama a través de Cristo.